Muy bien, el día de hoy entonces estamos hablando acerca del sexo en el matrimonio. Y hablar del sexo a veces suele ser un poco complicado por los tabúes que existen, o tabús, no sé cómo se dice, tabús que existen alrededor de este tema, ¿verdad? Simple y sencillamente hablarlo en cualquier contexto puede ponernos en una situación incómoda. Cuando lo hablamos en la iglesia suele ser más incómodo y eso es raro porque no debería de ser así. Cuando tenemos una perspectiva correcta acerca de lo que es el sexo, quién es el creador y cuál es el objetivo de pues vamos a darnos cuenta que debería ser de un tema en el cual podemos hablar fácilmente dentro del contexto de la iglesia. Ahora, cuando estamos hablando de ese tema y lo estamos enfocando en el tema o en el área específicamente del matrimonio, podemos encontrarnos con muchas dificultades, porque lo llevamos al contexto del matrimonio, donde muchas veces han sucedido muchas luchas dentro del matrimonio con este tema. De hecho, este tema deriva o tiene como consecuencias otros muchos que podemos estar hablando. Entonces, vamos a aprender el día de hoy cómo es que Dios quiere que veamos el sexo. Y para hablar de esto, debemos de entender que el sexo ha sido creado por Dios. En la Biblia, el sexo dentro del matrimonio exige atención por las razones correctas. Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Enfocarlo de la forma en la que Dios lo ve. No como el mundo nos está dictando que debemos de ver esto que Dios mismo ha creado. Y entonces la calidad del sexo dentro del matrimonio puede ser algo muy frágil. Es algo muy frágil por todas estas cosas. El contexto social, la mala información que existe dentro de los matrimonios cristianos. Y esta situación se ve todavía perjudicada mucho más por el pecado. Entonces la dulzura del sexo fácilmente se amarga por el pecado que obra en nuestras vidas. En este tema que hemos estado desarrollando acerca del matrimonio, nos hemos dado cuenta cómo el pecado no lo debemos de buscar en la otra persona. Primeramente debemos evaluar cómo lo estamos viendo nosotros, cómo estamos viviendo esta parte. Y ahora cuando juntamos a dos pecadores dentro del matrimonio y están viviendo bajo estas normas de pecado todavía, entonces lo que debería de ser dulce pasa a ser algo completamente amargo, y debemos de tener mucho cuidado con eso. Como les mencionaba hace un momento, el sexo entonces fue creado por Dios para ser algo gratificante dentro del matrimonio, y esto ya empieza a chocar un poquito con la forma en la cual nosotros estamos acostumbrados a verlo, porque no lo vemos como algo gratificante o algo dulce o algo que debería de ser placentero y de gozo dentro del matrimonio, sino que en el contexto de la iglesia queremos como que bloquear esa parte dentro de las relaciones sexuales en el matrimonio, pero nos vamos a dar cuenta que Dios lo ha creado también para ser algo gratificante y algo de gozo. Antes de continuar, también algunos pueden estar preocupados acerca del tema, y mi intención con esta clase, con esta exposición, es en ningún momento ni ser explícito, ni ser vulgar, ni hablar de cosas que muchas veces se hablan allá en el mundo, sino que queremos abordar este tema desde un punto muy pastoral y muy amoroso, en el cual vamos a cuidar la terminología, pero también vamos a ver lo práctico que es el tema. No es algo teórico simple y sencillamente. Y diré la verdad, a pesar de que a veces esto puede ser incómodo, ¿verdad? Escuchar este tema con la verdad, pero es lo que el Señor demanda de parte de nosotros. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema específico y cómo podemos sacar algunas verdades de esto. 1 Corintios capítulo 7 versículos 1 al 5 dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer.
pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser, por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos asedamente en la oración y volved a juntaos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este es un pasaje que se desarrolla en un contexto muy sexual. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios, una iglesia que se encontraba en una sociedad, una cultura moralmente corrompida. Ahí se veía de todo tipo de actividad sexual que usted se pueda imaginar. Esta ciudad era conocida por su inmoralidad. De hecho, su nombre llegó a ser como un sinónimo de sexualidad. Y entonces esto no solamente se queda allá afuera, sino que ahora Pablo se da cuenta que la iglesia de Corintio está siendo contaminada por toda esta situación que está afectando en la sociedad, y entonces ahora llega y contamina a lo que es la iglesia. Y es bien interesante porque cuando estamos hablando de una sociedad corrompida moralmente, podemos ver que era una ciudad muy sexualizada, pero el sexo no se practicaba dentro del matrimonio. Era como, puedo darle vuelo a la hilacha en cualquier otra relación que yo pueda tener, pero en el matrimonio no lo consideraban de esta forma. Y entonces Pablo no quería hablar a las costumbres que había en ella. No quería enfocarse en esas cosas. Quería demostrar el punto desde la perspectiva de Dios. Entonces él no quería simple y sencillamente mencionar los pecados o hablar acerca de la poligamia, homosexualidad, el divorcio como una primera instancia. Lo que a Pablo le importaba sí era la conducta, pero era el corazón de la persona que le producía entonces actuar de esa forma como estaban viviendo en la iglesia. Y entonces, para poder ver cómo el Señor nos va a hablar tanto a esta iglesia como a nosotros, vamos a ver el sexo en el matrimonio como una aventura. Y entiendan aventura como de una forma correcta, ¿verdad? Y vamos a ver tres cosas cómo vamos a vivir el sexo en el matrimonio. El primero que vamos a verlo es como una devoción, ¿verdad? Entonces, como una devoción. Y cuando escuchamos la palabra devoción, ya como que nos incomoda un poquito, porque devoción lo tenemos muchas veces relacionado como una obligación. Entonces yo tengo que cumplir con esta obligación que yo estoy viviendo, y vamos a ver cómo estas tendencias afectan también lo que nosotros estamos pensando. La primera forma en la que vamos a demostrar esa devoción es a la protección del otro. Vamos a tener una devoción a la protección del otro. El versículo 2 nos dice que a causa de estos pecados que estaban pasando, cada uno, el hombre debería tener a su propia mujer y la mujer debería tener a su propio marido. Y entendemos entonces del versículo 2 que Pablo está diciendo a los hermanos de la iglesia es que el sexo en el matrimonio debe ser una defensa contra la tentación. Es una defensa contra la tentación que puede pasar en la vida de las personas. Y defensa es para el creyente. Entonces, el mundo de hoy en día es igual o peor a lo que se estaba viviendo en la ciudad de Corinto. El sexo entonces es una aventura dulce e ilícita. La pornografía está lista para capturar a hombres y mujeres el día de hoy por donde tú lo quieras ver. Entonces, cuando pensamos en referencia al sexo, también deberíamos de verlo como una defensa en contra de todas esas tentaciones que podemos estar enfrentando y viviendo. ¿Cómo vamos a verlo? Bueno,
mira lo que dice este siguiente punto. Una pareja con una vida sexual saludable vive por lo general inconsciente de qué tan poderosa y silenciosamente obra su relación física contra la tentación sexual. Cuando estamos viviendo el modelo que Dios ha diseñado entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio, hablando de las relaciones sexuales, y lo vivimos de esa forma plena y agradable como el Señor la ha diseñado, no te das cuenta de lo bueno que es. Y hermano, cuando estoy hablando de todos estos temas, la aplicación es directa para hombre y para la mujer. No es que simplemente estoy hablando para un género en específico. Estamos hablando para los dos y vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, vemos que el cristiano, la defensa que tiene es la provisión fiel que Dios tiene a través del matrimonio. Dios está usando al esposo y a la esposa para ser de cuidado, para cuidar la vida espiritual de cada ser, de cada cónyuge dentro del matrimonio a través de la vida, de una vida sexual saludable. Y es que debemos entender lo que Dios demanda para esto. Y mira, la protección no es solo un beneficio secundario de una intimidad matrimonial placentera. Entonces, no veamos la relación sexual como algo secundario, algo que puede ayudar. No, la protección no es ese beneficio secundario, sino que es una razón central para la intimidad matrimonial. Entonces, cuando estés pensando en las relaciones sexuales, no lo veas como, bueno, y como consecuencia de mi esposo, mi esposa va a ser protegido de las tentaciones. No, cambiemos ese sentido y veámoslo como una razón central. Entonces tenemos una vida sexual saludable porque quiero cuidar a mi esposo, porque quiero cuidar a mi esposa de estas tentaciones que pueden estar enfrentando allá afuera, todos los días, ¿verdad? Entonces, cuando privamos, mira esta advertencia, cuando privamos a nuestro cónyuge la aventura sexual, el placer sexual, le dejamos sin protección, abierto a tentaciones físicas o emocionales. Tú estás abriendo la puerta. Wow, eso hace caer en nosotros una responsabilidad muy grande. Pero hermano, cuando nosotros hacemos un pacto delante de Dios matrimonial, nosotros sabemos de esa responsabilidad y aceptamos esa responsabilidad. Lo que pasa es que a veces en el camino la dejamos a un lado. Y ya no queremos atender por muchas otras cosas que se van presentando en nuestra vida diaria, en nuestro andar diario en el matrimonio. Pero es algo que el Señor nos ha mandado, que nosotros cuidemos y que seamos esa protección para nuestro matrimonio. Y en este punto quiero hacer una aclaración, porque nosotros entonces podríamos tomar una postura de decir, bueno, si tú no cumples la relación sexual en el matrimonio, yo tengo permiso de pecar. A ver, hermano, no funciona de esa forma. Tú tienes una responsabilidad de santidad delante de Dios. Tú, como persona, como creyente. Tu cónyuge va a ser juzgado entonces por no tener esa protección. Pero tú eres responsable de tu santidad. Y que tu esposo o esposa no esté cumpliendo con esto no te da derecho ni libertad a hacer todas estas cosas que podríamos ver en Corinto. Entonces debemos de tener cuidado de cómo nosotros somos de protección al otro. Si se dan cuenta, ahí en su hojita llegamos a la sección de hablemos. Y hablemos no es para que nosotros platiquemos en este momento. Es para que
el día de hoy, como tarea, tú vas a hablar con tu cónyuge de estas cosas. Y hermano, vamos a encontrar 4 secciones de Hablemos. Estas 4 secciones pueden llevar horas, días a hablar de esto. Pero por favor, te animo a que tú lo hagas. Solo voy a leer las preguntas. Esto va a ser después. Primeramente, vas a hablar con tu cónyuge. ¿Tiene usted una idea básica de dónde pudiera ser tentado su cónyuge emocional o físicamente fuera del matrimonio? ¿Tú sabes las tentaciones de tu esposo? ¿Tú sabes las tentaciones de tu esposa? No, mi viejo no tiene tentaciones. Pregúntale. De verdad, no des las cosas por sentado. Pregunta. Hombre, ¿tu esposa sabe cómo tus ojos son tentados en todo contexto? El libro decía en la playa, porque pensamos en la playa, ¿verdad? Y pues la ropa escasea en la playa. Antes, cuando el libro fue escrito. Ahora la ropa escasea en todo lugar. ¿Y por qué hablamos acerca de los ojos del hombre? Porque normalmente la tentación puede llegar por ahí, pero no exclusivamente. Es decir, las mujeres también pueden ser tentadas por esto. Y mujeres, tu esposo sabe cómo el romanticismo en series, novelas o en la vida, en los libros, tientan tu contentamiento en tu matrimonio. Y ustedes pueden hablar más a detalle de todo esto. Y te das cuenta cómo se inclina el contexto del hombre más a lo físico, más a los sentidos, a la vista, y el de las mujeres más a las emociones. Sin embargo, les repito, esto no es exclusivo. Número 2, devoción. Sí. ¿Cuál? ¿1, 2 o 3? Ajá. No, no. Es como, gracias por la aclaración, como entonces la esposa normalmente, no siempre, puede idealizar lo que está viendo, como me encantaría que mi matrimonio fuera así, que el galán, que mi viejo fuera ese galán, más o menos va por ahí. Seguramente las esposas más o menos sí, sí. Ok, gracias. Ayúdenme ahí, ayúdennos ahí en esa conversación, ¿ok? Por favor. Gracias. Entonces, devoción también a los derechos del otro. Mira lo que dice el versículo 3 que leímos hace un momento. El marido, el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Entonces, hay algo aquí muy interesante, hermano. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Una vez que tú has contraído el matrimonio, tú ya no te perteneces. Ahora tú le perteneces a tu esposo. Tú le perteneces a tu esposa. Y el versículo 4 nos da la razón. La mujer entonces no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Y el marido dice, amén, muy bien ahí. Y luego dice, sino el marido es el que tiene, ¿verdad? Pero tampoco él tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces tú ya no te perteneces. Tu cónyuge es el que, veámoslo de esta forma, es el dueño de tu cuerpo, ¿verdad? El matrimonio significa que nuestros cuerpos ahora son reclamados por mi marido para el placer y servicio de tu cónyuge. No dice eso. El matrimonio significa que nuestros cuerpos ahora son reclamados por Dios para el placer y servicio de tu cónyuge. ¿Ves cómo no es una dinámica de 2 personas, sino que es una dinámica de tu matrimonio y Dios? Cómo Dios diseña y cómo Dios manda entonces que nosotros estemos viviendo nuestras vidas y estemos presentando nuestros cuerpos para nuestro cónyuge. Los cuerpos, tu cuerpo es reclamado por Dios.
Hermano, cuando tú contraes matrimonio, existe una conexión que es integral, que Dios le da el derecho de nuestro cuerpo a nuestro cónyuge. Y esta es la imagen que debemos de tener cuando escuchemos la frase, una sola carne. Es que cuando vemos una sola carne suena bien bonito y bien romántico, pero eso significa morir a ti mismo y presentar tu cuerpo, tus deseos a tu cónyuge. Eso significa una sola carne. Eso es lo que el pasaje está tratando de ilustrarnos. La realidad es que tu relación matrimonial llena de sentimientos de aprensión, rechazo o vergüenza pueden distorsionar todo esto. No, es que, ¿cuál es la frase? Mi cuerpo, mi decisión. Es la frase famosa de los movimientos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, esto es mío. O sea, esto nadie puede quitármelo. Pero esto es por situaciones que hemos vivido probablemente en el matrimonio. Jóvenes que están entre nosotros el día de hoy. Muchos de los matrimonios que ustedes pueden ver en esta iglesia nunca tuvieron una enseñanza acerca de esto. Y llegamos con muchas ideas, con muchas situaciones al matrimonio que han distorsionado completamente cómo Dios manda que nosotros estemos viendo nuestro matrimonio. Entonces, aprovecha estas oportunidades que tú tienes de antes de llegar al matrimonio poder darte cuenta de qué es lo que tú puedes aprovechar y aprender acerca del matrimonio. Dame un momento porque mi compu decidió morir y quiero... ok, estoy de vuelta. Listo. Entonces, el creyente no solamente lucha con esta aprensión, rechazo, vergüenza, porque a veces todas estas cosas pasan por matrimonios abusivos, con malos tratos, malas experiencias sexuales, ante o durante el matrimonio. Entonces hay un rechazo a la relación sexual. Ya no quiere saber absolutamente nada de eso o siente vergüenza por las cosas que han pasado anteriormente. Entonces el creyente debe aplicar el principio de servicio bíblico a la relación matrimonial. Hermano, estamos bien acostumbrados a hablar acerca del servicio en la vida cristiana. Es algo muy familiar para nosotros y podemos entenderlo fácilmente. Pero cuando se habla en el momento del matrimonio, ahí ya no hay servicio. Ahí es tú tus cosas, yo mis cosas. Tú tus derechos, yo mis derechos. No es así. Debemos aplicar también el principio de ser siervos y poder servir de esta forma física a nuestro cónyuge. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no negar ese derecho que tu esposo, que tu esposa tiene sobre tu cuerpo. Sección de Hablemos. ¿Qué vamos a preguntar aquí? Hablen de cuáles serían sus ideales personales acerca de la frecuencia y vean qué tan parecidas son. Hermano, hablar de este punto específico a veces nunca se hace. Y te puedes dar unas sorpresas al hablar de esto. Bueno, no, pues mi ideal es una vez al mes tener relaciones sexuales. Bueno, y tu esposa estaba pensando en una vez a la semana. Y cambia completamente. Entonces, matrimonios deben conocerse a este punto. Y a veces no hablamos de la intimidad con nuestro cónyuge, pero fácilmente puedes hablar y darte cuenta cuáles son los ideales y llegar a un acuerdo. Hablen de las distracciones o los desánimos que pueden hacer del sexo algo secundario más que una prioridad. ¿Por qué no quieres? ¿Qué es lo que pasa entre nosotros o que ha pasado anteriormente y que está afectando la relación sexual entre el matrimonio?
Y por último, busquen organizar horario y ambiente de manera que puedan fielmente darse el uno al otro. ¿Cómo? ¿Lo tengo que poner en la agenda? Si es necesario, ponlo en la agenda. Si eso te ayuda a cumplir con tu responsabilidad marital, ponlo en la agenda. Y prepara entonces el ambiente. Porque requiere de una preparación. En matrimonio se va a dar de una forma, en otros matrimonios se va a dar de otro. Y eso es algo tan bonito que es único dentro del matrimonio. Número 2, entonces, el sexo en el matrimonio es una aventura de deleite. Una aventura de deleite. ¿Cómo que de deleite? ¿No era solamente para tener hijos el sexo? No, no fue creado de esa forma. La intención de Dios es que nuestro mayor gozo se encuentre en ser la fuente de gozo primordial para nuestro cónyuge. ¿Cómo? Entonces vamos a hablar de gozo, pero no vamos a hablar de mi gozo, de lo que yo quiero, de lo que a mí me deleita, de lo que a mí me gusta. Y eso es lo interesante del servicio que veíamos hace un ratito. Entonces, cuando tú estás en la búsqueda de este deleite sexual dentro del matrimonio, tu mayor deleite lo encuentras en que tu cónyuge se deleite. Y cuando lo experimentas así, es algo completamente increíble. John Piper lo dice así: la razón por la cual hay tanta miseria en los matrimonios no es que los esposos y las esposas busquen su propio placer, sino que no lo buscan en el placer de su contraparte. El gozo no se encuentra en tú obtenerlo, se encuentra en que tu cónyuge pueda encontrar gozo, y eso a su vez crea un mayor deleite en ti. Dices, no tiene lógica. Está bien, no tiene lógica. Lo que el Señor nos ha mandado, como decíamos hace un momento, es lógico, pero es verdad cuando creemos en las promesas que el Señor ha hecho. Entonces, esa es la mayor intención de Dios, que podamos encontrar deleite en otro, porque entonces el placer del sexo deriva en darle placer a nuestro cónyuge. Ahí vas a encontrar tu deleite. ¿Te has estado preguntando tantas veces por qué no puedes encontrar deleite en las relaciones físicas en el matrimonio? Probablemente es porque lo estamos haciendo de forma incorrecta. No estamos buscando lo que Dios dice que nosotros deberíamos estar buscando. El placer del sexo deriva de darle placer a nuestro cónyuge. Ahí se encuentra el deleite. La idea entonces es que las relaciones sexuales en un matrimonio lleguen a ser una jornada de descubrir cómo deleitar a mi cónyuge con mi cuerpo. Esa es la intención del sexo en el matrimonio. ¿Cómo yo voy a buscar el placer de mi cónyuge con mi cuerpo? Hermano, a veces nos da miedo decir estas cosas y hablar estas cosas, pero es lo que el Señor ha diseñado para nosotros. Y esta es una aventura no solamente del primer año de casados, no es una aventura solamente en la luna de miel, sino, hermano, esta es una aventura que tú vas a vivir en tu matrimonio hasta que la muerte los separe. Y en el paso de las épocas del matrimonio, esto va cambiando. Pero tú encuentras deleite en eso por la comunicación y la forma en la que ustedes están viviendo. Ahora, entendemos también que van a llegar los hijos, va a llegar la edad, el cuerpo va a cambiar, ya no era el mismo cuerpo que era antes, pero tú no estás buscando el deleite en algo físico para ti, sino en lo que produce deleite para tu cónyuge. Y eso es que lo haces, lo disfrutas nuevamente. Un autor también nos dice, efectivamente, cualquier persona que interprete estos versículos, hablando de 1 Corintios, correctamente como mandatos de Dios, llevará a la cama matrimonial una mentalidad de siervo
que le da mayor importancia a la satisfacción sexual de su cónyuge. Ahí dice que es John Piper, pero no es John Piper el que lo escribió. Olvidé cambiar eso. Entonces, lo que queremos buscar es una mentalidad de siervo. Entonces, cuando tú llegas a la relación sexual, no estás buscando lo tuyo, sino que buscas lo de tu cónyuge. Es por eso que tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es a ser egoístas en muchas cosas, pero también en los asuntos sexuales del matrimonio. El pasaje es un llamado de atención tanto a esposos como a esposas. No seas egoísta, no seas egoísta, sé un siervo. Y es probable que matrimonios dentro de nuestra iglesia se han cerrado al deleite sexual porque han sido heridos. Como les mencionaba, muchos no hemos tenido una clase de sexualidad en el matrimonio en todos nuestros años. Y eso ha provocado heridas. Y eso provoca un desánimo. Eso provoca no querer estar con tu cónyuge. O a veces usamos el sexo como un arma para manipular a nuestro cónyuge. Nuestro cuerpo se convierte en una ficha de negociación. Cuidado con hacer eso. Eso no fue el diseño de Dios. El diseño de Dios para tu cuerpo no es que tú lo uses como una moneda de cambio. Y hay otro punto acerca de esto. Entonces, cuando no queremos encontrar o satisfacer el deleite sexual de nuestro cónyuge, puede ser por alguna de estas situaciones. Entonces, debemos de tener cuidado con la tentación del sexo a solas. Y esto nos habla de fantasías, pornografía o masturbación. Entonces debemos de tener cuidado de, ya no encuentro deleite en mi cónyuge, entonces yo tengo estas herramientas. Pero ¿sabes esas herramientas o engaños, mejor dicho, que tú puedes utilizar? No están cumpliendo ni el propósito por el cual tú tienes esos deseos físicos, porque el propósito es que tú puedas producir un deleite en tu cónyuge, y estas cosas que encontramos ahí solamente están buscando un deleite ¿de quién? De nosotros mismos. Nunca está hablando acerca del cónyuge. Entonces sí deberíamos de tener cuidado. Disfrute del sexo en el matrimonio es la siguiente línea. Disfrute del sexo en el matrimonio. ¿Por qué? Si los cónyuges, el subpunto siguiente, si los cónyuges están entregados al placer del otro, nadie se duerme desilusionado. Me gustó mucho esta frase. Porque a veces la cama matrimonial se convierte en un lugar donde hay pura desilusión. Porque él no cumple con mis expectativas, ni tampoco ella cumple con las de él. Y entonces todos están desanimados, todos están, frustrados por las situaciones que están viviendo. Pero entonces ya no tenemos que preocuparnos de conseguir lo de nosotros. Tenemos que preocuparnos por conseguir lo de nuestro cónyuge. Recuerda que hemos hablado de la gracia que Dios da. Y Dios nos da gracia para poder vivir también de esta forma en los asuntos matrimoniales, de intimidad. Te da la gracia para que tú puedas renunciar al yo, a lo que tú sientes solamente, y entonces poder entregarte a lo de tu cónyuge. Llegamos a la sección de hablar. ¿De qué vamos a hablar con nuestro cónyuge referente a esto? Primera pregunta. ¿En algún momento le has compartido a tu cónyuge lo que le da placer? Hermano, estas cosas son cosas muy específicas. Y estas cosas no son cosas que se están conversando dentro de la comida familiar o dentro de la comida con los amigos. Te animo a que seas cuidadoso con este tipo de conversaciones que pueden existir. Pero debes de tener esa libertad de poder hablar con tu esposo o con tu esposa acerca de las cosas que le dan placer. Número 2, hay
algo de usted que está experimentando en su relación sexual que esté inhibiendo su placer o que sea desagradable? Bueno, entonces no estamos viviendo esa vida de deleite sexual. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que hice mal? ¿Hay algo que dije mal? Pregunta qué es eso que está haciendo la relación sexual desagradable. Ten esa libertad y ten la apertura. Y cuando hagas la pregunta, ten también la disposición de escuchar lo que se va a decir al respecto. Porque es fácil de preguntar y luego nos dicen las cosas y empezamos a justificar las cosas. Ten cuidado. Escucha, medita acerca de estas situaciones que pueden estar pasando en la vida de tu cónyuge. Esto de los gustos y preferencias, como le decía, esto varía en cada matrimonio. Y vive de esa forma. Y deleítate en tu matrimonio y lo que tú estás viviendo. Número 3. El sexo en el matrimonio es una aventura de dependencia. Dependencia. Saber entonces que debemos de tener esa devoción y también el deleite no asegura que entonces las relaciones sexuales en el matrimonio ya serán un éxito. ¿Sabes? Lo que tú necesitas son esas 3 cosas. Y esta última es la dependencia que nosotros tenemos acerca de nuestras relaciones sexuales dependiendo de Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Eso es lo que nos dice la palabra. Y no podemos pensar que Dios no tiene injerencia en nuestras relaciones sexuales. Bueno, sí, Dios puedes controlar todas las áreas de mi vida, pero esta no. Esta como que me da penita. Entonces, tú no entras a la habitación. Hermano, debes de tener una dependencia del Señor aquí. Debemos depender, es el segundo punto, de Dios en nuestra vida sexual. Te animo a que ores. ¿Cómo voy a orar por mis relaciones sexuales? ¿Por qué no? Eso muestra una dependencia acerca de Dios en todas las áreas de tu vida. Entonces te animo a que estés orando y que puedan hacerlo juntos. Eso sería todavía mejor, o que los dos estén orando por este mismo motivo. Las Escrituras nos dan la sabiduría sólida para la experiencia diaria del matrimonio. No es que la Biblia no habla acerca de relaciones sexuales, sí, pero hay que leerla. Tienes que ver qué dice Dios acerca de esto. Y cómo Dios está tan interesado en cuidar a sus hijos, en cuidar a cada creyente, y cómo provee esta sabiduría sólida también para nuestra experiencia en el matrimonio. Debes de tener cuidado con estas áreas. Y por último, hermano, quisiera pasar un tiempo en algunos pecados que roban la dulzura de las relaciones sexuales. Pueden haber situaciones dentro del matrimonio que, aparte del egoísmo que ya hemos visto y de no cumplir las responsabilidades que Dios ha mandado a cada uno de nosotros, puede ser que nosotros tomemos esa postura de algunos pecados que podemos ver. El primero de ellos es la pereza. La pereza, el autor lo pone, es un asesino del romance. Pues es que sí debe existir ese romance entre el matrimonio. Pero la pereza es lo que va a matar eso. ¿Cómo se va a ver la pereza en el matrimonio? Una pasividad y falta de respuesta en la actividad sexual. Pues sí, pero es que a veces no tengo ganas. Esa es una realidad. Eso es algo que sucede. Pero ten cuidado que eso no se convierta en lo normal en tu vida sexual.
Y aún así, cuando estés luchando con las ganas y el deseo, debe haber un esfuerzo por parte del creyente para cumplir con su responsabilidad para con su cónyuge. Entonces, ten cuidado de no ser alguien perezoso en tu relación sexual durante tu matrimonio. Cuidado con tolerar la carencia de deseo sexual y conformarte a que una persona inicie todo. No, pues es que es ella la de las ganas sexuales. Pues es él. Entonces yo nada más cumplo con lo que debo de cumplir. Bueno, no se trata de eso. Veíamos hace un momento que tenemos un llamado a buscar el deleite sexual de nuestro cónyuge. Entonces, no nada más eres un auxiliar sexual para tu esposo o para tu esposa. No. Cambia y ten cuidado con la pereza que puedes encontrar en tu matrimonio. Número 2, la incredulidad. La incredulidad. El deleite sexual está basado en las promesas de Dios para tu matrimonio. Lo de encontrar deleite, lo de ser una protección, lo de dependencia del Señor, todo eso está basado en las promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos con la siguiente lista. Yo no puedo disfrutar del sexo. El sexo no es para mí. Yo no puedo disfrutarlo. Nunca cambiarán las cosas en mi matrimonio. No, llevamos años con esta situación sexual en nuestro matrimonio. Ya no va a cambiar. No, pues ya ni vale la pena. Ya tenemos tantos años de casados. No, mi esposa no va a cambiar. No, mi esposo no va a cambiar. Incredulidad. Otra cosa u otra mentira que podemos creer es nunca voy a olvidar el pasado. Y eso puede estar en dos sentidos. Personas que han pasado por abuso o personas que han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Y todas esas imágenes vienen a su mente. Y eso crea un desánimo en estas ambas posturas y creen, nunca voy a olvidar esta situación que pasé. Y nunca voy a poder entonces disfrutar ni hacer a mi cónyuge disfrutar del deleite sexual. Incredulidad. La última es no puedo cumplir con sus expectativas. Nunca voy a cumplir las expectativas de mi esposa, de mi esposo. No, eso no va a pasar en nuestra vida. Y hermano, esa lista de hecho es un pedacito nada más. Hay una lista mucho más grande de mentiras. Y en cada una de ellas podríamos hablar 1 hora acerca de estas cosas que puede crear en el matrimonio, pero también lo que Dios dice de estas cosas. Y sabes, en el punto de la incredulidad, cuando nosotros adoptamos alguna de estas posturas, lo que realmente estamos diciendo es que Dios, tú no me puedes ayudar en esta área de mi vida. O sea, tú no puedes cambiar la forma en la que yo percibo las relaciones sexuales. Es que Dios, tú no puedes cambiar cómo es mi marido en las relaciones sexuales. Es que Dios, tú no vas a hacer que yo algún día pueda disfrutar de las relaciones sexuales en mi matrimonio. ¿Te das cuenta cómo no es algo que se queda con nosotros, sino que estamos apuntando directamente a Dios y decirle, tú no puedes cambiar esta situación? Hermano, eso es incredulidad y eso es no creer en las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. De hecho, el segundo punto, o el tercer pecado, mejor dicho, la incredulidad y el tercero, que es la amargura, están muy de la mano. Van como, son un poquito parientes, ¿verdad? La amargura, esta es una rebelión directa a los mandatos de Dios. ¿Te diste cuenta que el otro decía, híjole, no creo? Pero aquí ya es una rebelión. O sea, aquí ya cambia de postura. Déjame darte este ejemplo, poniendo los dos para que podamos entenderlo mejor. La incredulidad dice, no puedo hacer esto. La amargura dice, yo no quiero hacer esto. Y ponle el contexto
sexual y vas a ver que queda muy bien. El incrédulo dice, y Dios no puede, pero aquí yo ya no quiero. Yo voy en contra de lo que Dios dice. El segundo ejemplo es, no puedes cambiar. No puedes cambiar esta situación como tú ves las cosas. Y el otro tú ya estás asegurando, tú no vas a cambiar. ¿Has escuchado esa frase en tu matrimonio? Hermano, es que algunos ya están en la en la etapa de la amargura en su matrimonio. No, no va a cambiar. No hay nada que le pueda hacer cambiar. No, ¿y Dios? ¿Dónde queda Dios dentro de tu matrimonio? Hermano, las personas casadas con amargura usan su cuerpo como un arma que daña el matrimonio al negarse. Un arma que daña al negarse. Estamos dañando la relación matrimonial porque ya no queremos tener ningún tipo de interacción con nuestro cónyuge. Entonces, hermano, debes de tener mucho cuidado en estos pecados tan populares dentro del matrimonio. Es algo que cuando tú te sientas a hablar con matrimonios que están pasando por dificultades, vas a encontrar una de estas cosas probablemente. La incredulidad, la amargura, la pereza. Pero ¿qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer? Vamos a hablar. ¿Cuál es la tarea para este punto? Hermano, pregúntale a tu cónyuge si está consciente de pereza, incredulidad o hay amargura como un obstáculo en la relación que ustedes tienen. Oye, ¿estás siendo incrédula o estoy siendo incrédulo en esta situación? Y desarrollen una conversación en esto. Y hermano, el segundo punto es cuando tú te des cuenta de qué es lo que está pasando, qué es lo que vamos a hacer. De ser necesario, confiesa tu pecado. Y si identificas uno de estos pecados, sí es necesario confesar tu pecado. ¿Qué vas a hacer? Pídale perdón a Dios primeramente, pero también a tu cónyuge. Pídele perdón a Dios y a tu cónyuge. Y luego caminen a la reconciliación matrimonial. Hermano, porque Dios sí puede restaurar tu matrimonio. Hermano, Dios sí puede restaurar las relaciones sexuales en tu matrimonio. Por más difícil que tú lo puedas ver, el Señor puede obrar. Quiero terminar con esta frase para no solamente estar pensando en estos tres pecados. El libro cierra con esta frase en el capítulo. El sexo excelente en el matrimonio viene de una dependencia consistente de la bondad y la soberanía de Dios. Bueno, si tú quieres tener sexo excelente, debes depender de la bondad y la soberanía de Dios, quien está obrando poderosamente para hacer de nuestro matrimonio una fuente de gozo espiritual y físico. ¿Te das cuenta que todo esto no es solamente de un deleite físico, sino que esto también nos lleva a gozarnos espiritualmente con nuestro cónyuge a través de lo que Dios puede hacer? Y hermano, no dudes del poder que Dios tiene para obrar en tu matrimonio. Búscale a Él, ve delante de Él, reconoce cuáles son las cosas que has hecho bien y cuáles son las cosas que has hecho mal. Pero también ve con tu cónyuge. De verdad, hermano, quiero hacer esta invitación nuevamente. Pasa un tiempo hablando con tu esposo, con tu esposa acerca de estos puntos. Y mediten cómo es que Dios ha estado obrando en sus vidas o qué falta de hacer en su matrimonio para poder tener un deleite sexual en su matrimonio. Quisiera dar lugar para si hay alguna pregunta acerca de este tema, la podemos hablar el día de hoy. Si usted tiene pena de hacer una pregunta el día de hoy, por favor, puede hablar conmigo, puede hablar con Mateo de este tema y de verdad
con todo gusto podemos ayudarle a poder caminar en santidad y ver lo que Dios quiere para cada uno de los matrimonios de nuestra iglesia.